Cuando un amigo se demuestra que es tu amigo, cuando, aunque hay situaciones difíciles o complicadas o molestas, ese amigo permanece contigo. Ese es un amigo de verdad. Igual es un cristiano. El cristiano que solamente está junto a Cristo, junto a la iglesia, cuando le dan por su lado, por así decirlo, cuando todo lo que se dice en el púlpito le agrada porque no toca con algunas zonas de nuestro corazón que aún no han sido reformadas, ese no es un cristiano verdadero. Sin embargo, nunca me voy a olvidar de lo que un pastor, cuando yo era todavía un adolescente, un pastor ya jubilado, Máximo Vicuña Arrieta se llama él. Él, una vez en una iglesia, dijo lo siguiente a todos los que éramos, por así decirlo, jóvenes predicadores en aquel entonces. Cuando el sermón o cuando el tema les guste a todos, eso quiere decir que el sermón o el tema no ha sido dirigido por Dios. Eso nunca lo voy a olvidar, porque sonó como que eso no es posible, al contrario, si todo el mundo está contento es que estuvo el tema muy bueno, muy bonito. Pero en verdad tenía razón, porque la verdad, como cantábamos en el himno hace un momento, la Biblia, la Santa Biblia, dice que nos reprende sin cesar, exhorta, reprende. Entonces, cuando un mensaje nos llega y de alguna manera nos molesta determinadas cosas, ese es el momento donde tenemos que decir, Señor, por favor, en este momento mi yo quiero ponerlo a un lado y quiero hacer lo que a ti te agrada. Bien, vamos a compartir pantalla entonces con ustedes para el primer tema de la semana, que tiene que ver con, ¿me avisa si se ve? ¿Sí? Vamos a... ¿Se ve? Sí se ¿Se ve, ve, verdad? pastor. Perfecto, gracias. El tema de toda la semana es el ecumenismo del progresismo. Recuerdo cuando estuve allá en Canarias, en Santa Cruz, también en el sur, les comentaba que hay algunos temas que lamentablemente no se tocan demasiado y deberían ser tocados, sobre todo en campañas, para la iglesia me refiero. Porque estos temas quizás la gente de fuera de la misma, los no adventistas, no lo podrían comprender o entender bien porque recurriremos mucho al espíritu de profecía. Sin embargo, estos temas, ¿por qué razón no se tocan demasiado? Porque acabo de decir que lamentablemente cuando algo no nos gusta, cuando nos tocan en el gusto y no queremos dejarlo, pues decimos, mejor no toquemos esos temas. ¿Qué es el progresismo, por ejemplo? Yo les preguntaba a ustedes en aquel entonces, ¿qué idea tienen ustedes de la apostasía omega o del progresismo o de la iglesia emergente? Son temas, son títulos que no todos conocemos y sin embargo deberíamos saberlo porque es la verdad presente. Yo sé que hay gente que cuando se escucha la palabra verdad o la expresión verdad presente se escandaliza y dicen, no, eso me suena a disidencia. Sin embargo, la expresión verdad presente es muy mencionada por Elena de White y no es nada más y nada menos que la verdad que nos compete a nuestros días. ¿Qué es la apostasía omega? Vamos a ir viendo esto en detalle durante la semana, pero hoy queremos comenzar con cuál fue el punto de partida de este famoso tema del progresismo. Entendemos que el progresismo en el mundo, por ejemplo, actual, en la política, en el mundo que conocemos, el progresismo es una, no de llamarlo filosofía, sino una tendencia a minimizar las cosas malas y a buscar uniformizar todos los criterios para que todos nos llevemos bien con todos. En teoría suena muy bonito que estemos bien con todo el mundo. Sin embargo, entendemos que el mensaje de Dios, como Jesús lo dijo, es una espada de dos filos y por lo tanto no es un mensaje que va a traer paz a todo el mundo. A los que quieran obedecerlo, por supuesto que sí, pero a los que no quieren obedecerlo, definitivamente no les traerá paz. ¿Qué es el progresismo y por qué razón esto es tan importante en nuestros días? Allí en las Islas en Canarias, como hablaba con Misael en ese momento, ustedes tienen, no voy a llamar el privilegio, sino la bendición de parte de Dios, de estar de alguna manera un poco aislados del resto, en este caso de Europa. Yo que me muevo en Europa Central, que he ido a predicar en Alemania, en Francia, en Suecia, en Italia y otros países más aquí en Europa, puedo notar, que además en Estados Unidos, evidentemente, que ese tema es realmente, podría llamarse como el cáncer de nuestra iglesia en los tiempos finales.
Veremos por qué. Pero ¿cuándo comienza? Y eso es lo que nos va a llevar un poquito más a estar alertas o alarmados por el tema. Porque algunos podrán pensar que el progresismo o la iglesia o el movimiento progresista dentro de la iglesia adventista es nuevo. Sin embargo, no lo es. Vamos a ver dónde tiene el origen este movimiento y a qué se refiere tanto Elena de White con la apostasía omega y qué tiene que ver con todo esto con el progresismo. Vamos a ver esta noche el origen de toda esta tendencia que sin duda lo que busca es que la iglesia adventista ese tipo día pierda lo que Elena de White denomina los pilares de su fe. Vamos a ver entonces, diapositiva, la apostasía omega. Muy bien. En mensajes selectos, volumen 1, 197, página 197, en el web menciona lo siguiente: ahora tenemos ante nosotros el alfa de este peligro. En aquella época, Elena de White, ocurrió la apostasía alfa, que seguro algunos de ustedes sí conocen o muchos conocen. La época del famoso doctor Kellogg, ¿cierto? Que sacó su libro, el que era el encargado del hospital de Battle Creek. Sin embargo, aquí Elena de White no está hablando solamente de esa apostasía, sino de una apostasía que vendría en los tiempos finales. Ustedes pueden leer ahí, el omega será de la naturaleza más sorprendente. Ahora, la apostasía omega no surge en la época de Elena de White. Aquí ella está hablando como profeta de Dios. Se refiere a una tendencia, a un movimiento que sería mucho más grande que la apostasía alfa. Entendemos que la apostasía alfa solamente cubrió algunas zonas de Estados Unidos y algunos países de Europa y Australia. Sin embargo, esta apostasía omega sería mundial, no solamente en esos lugares, sino en todo el mundo. ¿De qué trata la apostasía omega? El espíritu de la profecía indicó que la crisis de la apostasía alfa alcanzaría un ámbito relativamente determinado, pero advierte que la denominada apostasía omega, como mencioné hace un momento, será de un alcance mucho mayor. Una cosa es cierta, que pronto se realizará, la gran apostasía. O sea, la apostasía omega se le llama también la gran apostasía. Se está desarrollando, aumentando y fortaleciéndose. Y continuará haciéndolo hasta que el Señor descienda del cielo con un grito. Aquí tenemos ya una primera pauta de qué es la apostasía omega, de qué es el progresismo y sobre todo cuándo va a acabar. Como ustedes pueden notar, aquí el profeta de Dios señala que esta apostasía omega, que es el progresismo adventista, veremos por qué, solamente va a culminar cuando. No va a acabar en nuestros días, no va a acabar con lo que tú hagas o lo que dejes de hacer. Solamente va a acabar cuando Jesús venga por segunda vez. Por lo tanto, eso tenemos que darnos cuenta. Es algo que va a estar allí, algo así como una cizaña de la parábola, hasta el momento en que Jesús venga por segunda vez. Pero ¿por qué razón entonces, si es algo que no va a dejarnos en paz, por así decirlo, sino hasta la venida de Jesucristo, hay que saber sobre esto? Veremos por qué razón. El enemigo de las almas ha tratado de introducir la suposición de que se llevaría a cabo una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esta reforma consistiría en abandonar las doctrinas que son los pilares de nuestra fe y comprometerse en un proceso de reorganización. Vean ustedes, es decir, la apostasía omega, lo que busca cosa es abandonar doctrinas fundamentales de nuestra fe. Ustedes dirán, ¿y eso cuándo ha ocurrido? ¿O cómo es posible que eso haya pasado ya y no me enteré? Si se llevara a cabo esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de la verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Nuestra religión sería cambiada. Miren ustedes qué terrible. La religión sería cambiada. Los principios fundamentales que ha sustentado la obra durante los últimos 50 años serían considerados como errores. Es decir, lo que en su momento fue verdad, y por supuesto, lo que es verdad para Dios es siempre verdad, sin embargo, sería considerado como error. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de un nuevo orden. Entonces, ustedes que esto no habla del mundo, habla dentro de la iglesia adventista. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de este sistema irían a las ciudades y harían un trabajo maravilloso. Es decir, es todo un cúmulo de cosas, un cúmulo de personas, es un grupo grande que se encarga subrepticiamente, aunque en realidad veremos después, en los días que vienen, en forma muy abierta, de ir socavando esos pilares de nuestra fe.
Tercer párrafo, el sábado, por supuesto, será considerado a la ligera, como también el Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los líderes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero quitando a Dios. Pondrían su dependencia en el poder humano, el cual sin Dios no tiene valor. Sus cimientos se construirían sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. Hasta aquí ustedes pueden notar que la apostasía omega ocurriría sin duda en nuestros tiempos. Está en nuestros tiempos y solamente culminará porque Dios mismo la destruirá cuando Él venga por segunda vez. Pero en ese interín, ustedes tienen que saber ese tema para no ser engañados, para no ser arrastrados por esta filosofía, por esta tendencia. Recuerden que muchas personas que hoy, por ejemplo, o que antes fueron grandes defensores de la verdad de nuestra iglesia, hoy son enemigos de la misma. No voy a mencionar nombres, sin embargo, ustedes pueden verlo por internet a muchos ex predicadores adventistas que hoy son enemigos de la iglesia. Lo más triste de todo esto es que, aunque ellos están fuera de la iglesia, muchos miembros de la iglesia que aún permanecen en la misma, constantemente están compartiendo citas de estos predicadores, sin darse cuenta no solamente del engaño, sino que al compartir estas citas, lo que hacemos es extender esa semilla de la rebelión. Veremos ahora de qué trata todo esto. ¿Cuándo inicia la apostasía omega? Miren ustedes cuándo comienza. En la década de 1950, es decir, hace 74 años. Creo que inclusive varios de ustedes, inclusive, por supuesto yo, ni siquiera hayamos nacido en aquel entonces. Cuando ya esta apostasía omega, de la cual tanto advirtió el Espíritu de Profecía, comenzaría a extenderse. Nació y se extendería. ¿Qué pasó en ese momento? El editor de la revista Eternity, Donald Gray Barnhouse, que era un pastor presbiteriano de Filadelfia, y el teólogo evangélico Walter Martin, ambos entonces no eran adventistas, hicieron un libro donde se proclamara a los adventistas del séptimo día como una secta no cristiana. Es decir, estos dos personajes lo que hicieron fue redactar un libro donde se acusara a nuestra iglesia de no ser una religión, no ser un grupo cristiano, sino una secta y además no cristiana. Para esto, se reunieron con líderes adventistas con la intención de discutir las doctrinas del adventismo. El tema central de la charla fue el servicio de expiación final de Jesús en el lugar santísimo durante el juicio investigador. El segundo tema sería acerca de la naturaleza de Cristo. Ahí ustedes pueden ver ya dos puntos donde estos movimientos presbiterianos, evangélicos, estas iglesias, estas denominaciones, buscaron de alguna manera demostrar en ese libro que no somos cristianos y somos una secta no cristiana, por cuanto, según ellos, nuestros conceptos sobre estos temas son incorrectos. Al no poder convencer a Barnhouse y a Martin de que la Iglesia Adventista del Séptimo Día no era una secta, sino una iglesia cristiana, los líderes de la iglesia, de nuestra iglesia, decidieron publicar un nuevo libro sobre las doctrinas adventistas. El libro recibió el nombre de Questions on Doctrine, o sea, preguntas sobre doctrina, y fue publicado ¿en qué año? 1957. ¿Cuántos de ustedes sabían de este libro? Y sobre todo, ¿cuándo este libro surgió o fue publicado? Miren ustedes, ya hace mucho tiempo. De modo que este tema es un tema ni siquiera de hoy, es un tema de ayer, que ya comenzó hace varias décadas atrás y que lamentablemente, bueno, se está cumpliendo la profecía, se extendería y tendría un abarque, una gran cantidad de seguidores en el mundo entero. Me refiero dentro de la iglesia adventista. ¿De qué trata este libro entonces? Es el tema de esta noche. La publicación de Questions on Doctrine, o sea, preguntas sobre doctrina, como resultado del diálogo con el crítico Walter Martin, se considera, y ustedes pueden ver, esto es importante que ustedes recuerden, el inicio del adventismo liberal. Una palabrita, una frase muy conocida por todos, ¿verdad? Solemos, de alguna manera, dividir a los miembros de iglesia, o a iglesias inclusive, en iglesias liberales, iglesias conservadoras, ¿cierto? Ya ustedes saben desde cuándo surge esto. Si ustedes analizan en la época de Elena de White, no se menciona la expresión iglesia liberal. Esta expresión surge a partir
de 1957 con la aparición del libro Preguntas sobre Doctrina. Las semillas de este movimiento se sembraron dentro de la denominación a través del libro QOD, que son las iniciales de este libro, en ese año, y el semillero fue regado por los ministerios públicos de hombres como Anderson, Richards, Edward Heppenstall, Robert Greensmith, Desmond Ford, que algunos de ustedes sin duda conocen, lo recuerdan ese nombre, Smuts Van Ruyen y otros. Este libro precipitó las diferentes facciones. El movimiento surgió con Ford y con Greensmith como sus principales portavoces. Desmond Ford, como ustedes saben también, apostató del punto de vista de la Iglesia en los años 70, es decir, hace más de 50 años. Ella falleció con problemas con la doctrina de la Iglesia similares a los de A. F. Ballinger, que él vivió en la época de Elena de White. Entonces tenemos ya acá un punto importante de partida. El origen, como titula el tema de esta noche. ¿Dónde se origina el adventismo liberal, el adventismo progresista? En 1957. No es que la iglesia en su totalidad tomara esta actitud o esta tendencia, sino que allí surge entonces algunos grupos dentro de la iglesia que no se fueron de ella y que tendrían dentro de sus pensamientos o ideas cambiar algunas cosas fundamentales de nuestra fe, no solo adventista, sino de la Biblia, evidentemente. Muy bien, ahora veremos un poco sobre lo que en sí dice este libro. Evidentemente, por tiempo no podemos hablar de todo el libro, pero solamente tocaremos algunos puntos saltantes del mismo. ¿En qué ataca este famoso librito Preguntas sobre Doctrina a los pilares de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Primero, la naturaleza de Cristo. Muy bien, acá podemos leer lo que dice este folleto liberal, que es el inicio de la apostasía Omega, lo siguiente sobre Jesús. Él era sin pecado, no solo en su conducta exterior, sino en su misma naturaleza. Él era sin pecado en su vida y en su naturaleza. Muy bien. Ahí ustedes pueden notar algo que es distinto o diferente a lo que la Biblia dice y también a lo que Elena de White y los pioneros de la iglesia entendían. Se opone entonces este texto, este comentario se opone a lo que la Biblia afirma en Romanos 8:3, cuando Pablo habla de Dios enviando a su propio Hijo. ¿En qué cosa? ¿En semejanza de qué? De carne de pecado. Es relevante mencionar que el que niegue verdades bíblicas revela qué espíritu. El espíritu del anticristo, según 1 Juan 4:2-3. Así que la primera cosa que este famoso librito comenzó a socavar fue el tema de la naturaleza de Cristo. Otro punto, porque estos temas los veremos con más detalle, cada uno de estos, en la semana. Hoy solamente es el inicio, un pequeño bosquejo de lo que hablaremos en la semana, los tentáculos de todo esto. El siguiente punto acerca del cual este libro progresista ha buscado socavar es el tema del espíritu de profecía. Barnhouse, que ustedes recuerdan, es uno de los que de alguna manera dijo que éramos una secta no cristiana. Él escribió un artículo diciendo lo siguiente: ¿son cristianos los adventistas del séptimo día? Y nuestros líderes respondieron en aquel entonces: el liderazgo adventista proclama que los escritos de Elena de White no son una paridad con las escrituras. Admiten que sus escritos no son infalibles. Incidentalmente, sus escritos no son una prueba de afiliación en la iglesia adventista del séptimo día. Muy bien. Ahí ustedes que pueden observar en esta afirmación que los autores, repito, no fue toda la iglesia, porque así como la apostasía alfa devoró a muchos miembros, pero no a todos, quedó siempre un grupo que se mantuvo firme a la verdad, que fue fiel siempre. También la apostasía omega, aunque será mucho, y lo es, mucho más grande, su ámbito es mucho mayor que la apostasía alfa, también, como siempre ha prometido Dios, habrá un grupo dentro de nuestra iglesia que no cederá ante estas artimañas del enemigo. Ahí ustedes pueden notar que desde cuándo entonces, en realidad, desde cuándo en forma escrita se está diciendo que Elena de White realmente sus escritos no son infalibles. Si decimos eso,
Entonces colocamos, y lo que se ve justamente mucho ahora en el mundo entero, que para muchas personas los escritos de Elena de White son solamente consejos y no son palabra de Dios. Al decir que son solamente consejos, estamos quitándole su grado. ¿Por qué? Porque uno puede tomar un consejo, puedo tomarlo o no tomarlo y no hay problema. Pero una palabra de Dios no podemos decir que la podemos tomar o no tomar sin consecuencias. Entonces, repito, el segundo punto del cual este libro, Questions on Doctrine, preguntas sobre doctrina, ataca, primero, naturaleza de Cristo, que Cristo vino con naturaleza sin pecado. El segundo punto, que Elena de White o Espíritu de Profecía no es realmente algo infalible. Recordemos que Elena de White menciona lo siguiente acerca de la apostasía omega, por ejemplo. El último engaño satánico será anular ¿qué cosa? El testimonio de Dios. Ustedes saben muy bien por Apocalipsis que el testimonio de Dios, ¿qué cosa es? Es el espíritu de profecía. Si estamos entendiendo este tema, veremos que el movimiento progresista lo que busca es una de las columnas de la iglesia, socavarla, eliminarla, para que de esa manera el edificio de la iglesia tambalee y caiga. Por supuesto, repito, ustedes y todo miembro de la iglesia que quiera ser consecuente con la verdad debe darse cuenta de los tiempos en los cuales vivimos y estar alertas ante cualquier insinuación de cualquier persona. Siempre repito en todas partes donde voy, todo lo que alguien diga, ustedes tienen que ser como los bereanos, tienen que ver si está acorde con lo que dice la palabra de Dios. De lo contrario, sea anatema. Por ello, aquí ustedes pueden ver ya dos puntos, pero no son los únicos en cuanto a este libro, que es el inicio de la apostasía omega del progresismo. La doctrina del santuario. Ustedes saben muy bien que cuál es la doctrina de nuestra iglesia, que es única de esta iglesia. El sábado, no, porque los judíos guardan el sábado, los bautistas de séptimo día también guardan el sábado. Entonces, ¿cuál es la única doctrina que es única, distintiva de nuestra iglesia? El santuario. Barnhouse, el presbiteriano, escribió, el señor Martin, este pastor también pentecostal, y yo escuchamos a los líderes adventistas decir rotundamente, miren ustedes, que repudian todos estos extremos. Esa es la enseñanza de que Jesús fue al lugar santísimo cuando, el 22 de octubre de 1844, para hacer expiación antes de su segunda venida. ¿Qué leemos aquí? Esos líderes adventistas, que no son toda la iglesia adventista, pero que fueron líderes en su momento, repudiaron esos extremos. Vean ustedes lo que dice este libro, Questions on Doctrine, Preguntas sobre Doctrina, en la página 381. Jesús entró a los lugares santos y apareció en la presencia de Dios por nosotros, pero no fue, noten usted esto que es importante, no fue con la esperanza de obtener algo para nosotros en ese momento o en algún momento futuro. No, Él ya lo había obtenido para nosotros en la cruz. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Es decir, aquí esta expresión escrita en un libro publicado por estos líderes adventistas, la apostasía omega, están negando la expiación final, por supuesto, y también el juicio investigador, ni el bordado del pecado, ya que todo se hizo en la cruz, lo cual equivale a socavar, por supuesto, la doctrina del santuario. Todo esto lo veremos con más detalles en la semana, por supuesto. Pero quiero que ustedes se den cuenta de que este movimiento progresista, aunque su nombre diga que es progresista y que suena muy bonito, porque al decir progresista uno entiende que es algo que está desarrollándose más, que está evolucionando, en realidad aquí este progresismo lo que busca es cambiar nuestras doctrinas que son pilares de nuestra fe. Naturaleza de Cristo, espíritu de profecía como el testimonio de Jesús y el santuario. Una vez más, Walter Martin, el bautista, que se reunió con estos líderes adventistas. Ahora, antes de continuar, quiero que ustedes se den cuenta de un punto importante. ¿Cuál fue la raíz de todo este problema? Que estos líderes adventistas, ¿qué cosa buscaron? Buscaron que
el pentecostal y el bautista, el presbiteriano, dejaran de llamarlos o llamarnos en aquel entonces una secta no cristiana. Podemos usar otra expresión para eso. Buscaron quedar bien con estas personas. ¿Entienden la situación? Como ustedes se pueden dar cuenta, desde el principio, cuando alguien busca quedar bien con las personas, con el mundo, definitivamente no puedes quedarte bien con Dios. No puedes servir a Dios y servir al mundo. En este caso, el error de estos líderes adventistas que fomentaron este libro, ¿cuál fue? Buscar estar en armonía, estar bien con otras denominaciones. Lo cual, por supuesto, no se trata de que uno pelee con los demás, con un católico, con un testigo de Jehová, con un bautista, pero tampoco tenemos por qué razón, para quedar bien con ellos, buscar bajar el nivel de nuestras doctrinas, buscar bajar esa, esa barra que hoy debería estar siempre bien alta. Muy bien, seguimos acá leyendo entonces este punto de Richard Lesher. ¿Quién fue Richard Lesher y en qué año? Ya estamos acercándonos a nuestra época, ¿verdad? 29 de abril de 1983. William Richard Lesher, que era vicepresidente ¿de dónde? De la Asociación General, respondió en una carta personal. Su respuesta decía en parte, usted pregunta primero, le responde al bautista Walter Martin, si los adventistas del séptimo día aún respaldan las respuestas dadas en sus preguntas, en preguntas sobre doctrina, como lo hicieron en ese año 1957. La respuesta es sí. ¿Cuánto tiempo pasó y todavía habían líderes de la iglesia que aceptaban estos cambios en la doctrina? Pasaron más o menos más de 30 años, ¿cierto? Un poquito menos de 30 años. En uno de los seminarios ministeriales de Alemania, Ulf Warschech, instructor del seminario ministerial de Marienhohe, durante su clase Servicio del Santuario, dijo lo siguiente: creo que en 1844 no pasó nada, ni en el cielo ni en la tierra. ¿Ustedes qué pueden decir ante esto, mis amigos? Un instructor, un profesor de una universidad adventista, la de Marienhohe, en Alemania, diciendo, creo que en 1844 no pasó nada ni en el cielo ni en la tierra. En otra ocasión, Borges dijo, tenemos que desarrollar la teoría de Ford en nuestra teología sobre el santuario. Esto ocurriría durante la visita que hizo este señor, Desmond Ford, a una reunión en Alemania del 24 al 26 de octubre de 1986. Así que ustedes pueden ver que no solamente comenzó en el 57, sino que comenzó, ha seguido avanzando y hay todavía, por supuesto en aquel momento, habían seguidores de estas ideas. El problema es hoy. Veremos cómo estos tentáculos han ido creciendo. No se han estancado allí. No se quedó todo esto allí, sino que ha ido avanzando. Y como miembro de la iglesia, dice este último día, tu deber, como todo miembro de la iglesia, tu deber es estudiar esto, investigar. Porque si no investigamos estas cosas, si no leemos, si no sabemos de qué se refieren estas cosas, seremos engañados. Porque, repito, muchas personas que de repente ustedes pueden escuchar y los pueden ver como grandes predicadores, pueden estar metiendo estas ideas en forma subrepticia. Por eso, yo lo digo muchas veces, el que tiene oído para oír, oiga. En este caso también tenemos que oír, tenemos que investigar, tenemos que estudiar más para no ser engañados por estas ideas que, como ustedes pueden ver, no vienen de afuera, sino que han surgido desde dentro. Porque Satanás tiene dos planes, evidentemente. Ataca a la iglesia desde afuera, por supuesto que sí, pero también ataca desde adentro, con esta clase de apostasía omega, que es un eh, sinónimo del progresismo adventista y de la iglesia emergente, aunque la iglesia emergente veremos después de qué trata, porque ella engloba a este movimiento apostasía omega o adventismo progresista. Elena de White, refiriéndose a la que sería la apostasía omega, describe el fundamento de nuestra fe, que fue establecido por tanta oración, por tal ferviente escudriñamiento de las escrituras, estaba siendo derribado, pilar por pilar. Es decir, como ustedes pueden notar, este movimiento no se satisface con eliminar un pilar de la fe,
sino que comienza a avanzar como el cáncer hace en el organismo humano. Nuestra fe no era tener, era no tener, perdón, sobre lo cual descansar. El santuario se había ido, la expiación se había ido. Eso dijo Elena de White muchas décadas antes de que, por ejemplo, como ustedes leyeron en la diapositiva anterior, se dijera que en ese año 1844 no pasó nada en el cielo. Es decir, no hay expiación final, no hay el famoso juicio investigador. Todo eso fue profetizado décadas antes y se puede ver que tal cual todo lo que Dios dice que se cumplirá, se cumplió. La apostasía omega y su relación antagónica con el mensaje de los tres ángeles. Una vez más, la intención y la idea de esta semana de oración es, obviamente, orar, pero sobre todo orar para que no seamos engañados, orar para que no permitamos que la influencia de estas filosofías, de esta nueva teología, como también se le llama, lo veremos después, nos llegue, nos inunde sin que nos demos cuenta y al final seamos parte de la misma. Con asombrosa exactitud, el Espíritu de Profecía amonestó en el pasado. Primeros escritos, que ustedes pueden ver al final, se demostraron tres pasos. Los mensajes del primer, segundo y tercer ángel, dijo mi ángel acompañante, hay de aquel que mueva un bloque o mueva un alfiler de estos mensajes. La verdadera comprensión de estos mensajes es de vital importancia. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidas. Estos mensajes me trajeron de nuevo y vi cuán caro había comprado el pueblo de Dios su experiencia. Se había obtenido a través de mucho sufrimiento y severos conflictos. Dios los había conducido paso a paso hasta colocarlos sobre una plataforma sólida e inamovible. Vi personas acercarse a la plataforma y examinar los cimientos. Algunos, con regocijo, la pisaron inmediatamente. Otros comenzaron a encontrar fallas en los cimientos. Deseaban que se hicieran mejoras y entonces la plataforma sería más perfecta y la gente mucho más feliz. Algunos bajaron de la plataforma para examinarlo y declararon que estaba equivocado, pero vi que casi todos se mantuvieron firmes en la plataforma y exhortaron a los que habían bajado a cesar sus quejas, porque Dios era el maestro de obras y ellos peleaban contra él. Ustedes pueden notar aquí entonces que Elena de White estaba advirtiendo que la apostasía omega, que es el progresismo en la actualidad, buscaría atacar también el mensaje de los tres ángeles, pero también aquí Dios nos deja un mensaje realmente de mucha esperanza al mencionar que muchas personas no aceptarán estas ideas subrepticias y además subversivas. El punto acá es que tú, para que no seas atraído por esas ideas, tienes que investigar, tienes que escudriñar la palabra de Dios. Y sobre todo también estar atento a lo que pasa en tu iglesia, en el mundo. A veces solamente leemos, por ejemplo, y está muy bien, el misionero, ¿verdad? Lo que pasa en las misiones en la India, en el África, donde toque el misionero de turno. Pero sin embargo, pocas veces damos espacio para poder analizar lo que está ocurriendo en otras latitudes. Es claro que si se quita el ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario, el fundamento del mensaje de los ángeles queda sin efecto. Por supuesto, si quitamos el santuario, entonces este mensaje famoso, importante, de los tres ángeles, se queda sin efecto, ya que ellos apuntan en forma directa a dicho ministerio en el lugar santísimo. Entonces, como ustedes pueden notar, cuando este movimiento ha comenzado desde ya a socavar y a indicar que el santuario no es tanto así como nos habían enseñado, lo que está buscando aquí Satanás es también, de paso, eliminar la importancia del mensaje de los tres ángeles. El siguiente párrafo quiero que ustedes lo lean también allí conmigo y vean lo importante y lo terrible de nuestros tiempos, a pesar de que esto ya pasó, como ustedes pueden ver, en el año 85, en el siglo pasado. El expresidente de la Asociación General, Neil Wilson, dijo en 1985 para la Pacific Union Recorder, miren ustedes, nuestro trabajo no es denunciar a la Iglesia Católica Romana.
Aunque es cierto que hubo un periodo en la vida de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, cuando la denominación adoptó un punto de vista claramente anticatólico romano y el término jerarquía fue usado en un sentido peyorativo para referirse a la forma papal del gobierno de la Iglesia, esa actitud por parte de la Iglesia no fue más que una manifestación de la extendida actitud antipapismo entre las denominaciones protestantes conservadoras a principios de este siglo y la última parte del siguiente, y que ahora ha sido consignado al basurero histórico en lo que respecta a la Iglesia. Esto, ¿ustedes cómo pueden tomarlo? Se dan cuenta que ustedes y todos, evidentemente, tú y yo, tenemos que todo lo que se diga compararlo con la palabra de Dios. Ahí ustedes pueden, a un expresidente en ese momento, decir esto. Evidentemente, aquí, al igual que en la época de los que escribieron Preguntas sobre Doctrina, se buscaba o se busca de alguna manera evitar ese roce, en este caso, con el catolicismo. Repito, por supuesto, no tenemos por qué ofender a los católicos, ni a ninguna denominación. Sin embargo, no podemos hacer que nuestro mensaje distintivo, que la verdad que hemos sido, que nos ha sido dada, que hemos recibido de parte de Dios y también, por supuesto, de la Biblia, que profecía, no podemos hacer que para evitar que otros se ofendan, entonces cambiar esas verdades. Porque de lo contrario estaríamos cometiendo el mismo error que estas personas hicieron en aquel momento. Buscar que estas iglesias pentecostales, presbiterianas, bautistas, no los consideraran una secta no cristiana. Elena de White muchas décadas antes había mencionado esta actitud. Está ganando terreno la opinión de que después de todo no diferimos tanto en puntos vitales como se suponía. Noten ustedes. Ahora, el tema de la semana, el título del tema es el ecumenismo del progresismo, ¿verdad? ¿Qué es ecumenismo? En griego, okumene, que quiere decir unión. Unión en los puntos donde no hay diferencia. Si ahora se está mencionando aquí, bueno, lo dice hace varias décadas, que se pensaría que realmente no hay tanta diferencia en puntos vitales como pensábamos, eso es pues entonces un camino abierto para el ecumenismo. Es decir, como ustedes pueden notar, el progresismo, la apostasía omega, dirigen el camino o abren el camino para el ecumenismo. Lamentablemente, muchas personas que no estudian, que no escudriñan la palabra de Dios, serán engañadas y pensarán que realmente no hay diferencias grandes en esos puntos vitales. Y una pequeña concesión de nuestra parte nos llevará a una mejor situación. Lo mismo que se hizo con el libro, una concesión de parte de aquellos líderes. Un entendimiento con Roma. Hubo una época en que los protestantes daban un gran valor a la libertad de conciencia que tan cara había sido comprada. Enseñaron a sus hijos a aborrecer el papado. Sostuvieron que buscar la armonía con Roma sería deslealtad a Dios. Pero cuán diferentes son los sentimientos que ahora se expresan. Esto aparece en el conflicto de los siglos, página 563. Algunas publicaciones del año 92 en Science of the Times llaman Babilonia no al poder político religioso presentado en Daniel y Apocalipsis, sino que referencia a la maldad de mi ciudad, influencias malignas e intentar obtener la salvación a través de las propias obras. Como ustedes pueden ver aquí, inclusive esta revista Science of the Times que todos conocemos, en el año 92, ya no llama Babilonia a lo que tú y yo sabemos qué cosa es Babilonia, porque todo el mundo lo sabe, prefiere llamar a Babilonia, ¿qué cosa? La maldad de mi ciudad, influencias malignas, y de esta manera evitar los roces o evitar decir la verdad tal cual es. 31 de diciembre de 1992. Desmond Ford, un pastor que ya falleció, que fue despedido de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque como era profesor en Australia, él estaba enseñando estas ideas a sus pupilos, a sus estudiantes. Muchos de ellos, de paso, le siguieron en esas ideas. Él preparó un documento titulado Daniel 8:14, el día de la expiación y el juicio investigador. Ford, el cubrimiento de profecías del Antiguo Testamento y el principio del día año. Está convencido Ford que todas las profecías del Antiguo Testamento se debieron haber cumplido en el siglo I después de Cristo.
incluyendo el antitípico día de la expiación, así como la segunda venida. La razón por la cual Jesús no regresó en ese momento fue, según Ford, que la iglesia no captó rápidamente el evangelio ni proclamó su pureza. Ford también afirmó que el principio del día año no era bíblico. Y ustedes, parte del progresismo, hoy en día también hay muchas personas en la iglesia del séptimo día, en varios países, que piensan que ese principio día-año no es bíblico. Ustedes dirán, pero ¿cómo es posible? Es algo que todos sabemos que sí está, que lo dice la Biblia. Sin embargo, como ustedes pueden advertir, a pesar de que son cosas que son abiertamente, flagrantemente en contra de la palabra de Dios, son aceptadas. ¿Por qué pasa esto? Hay un sinnúmero de razones. Primero, porque lamentablemente el promedio del miembro de la iglesia adventista no estudia la palabra de Dios, no escudriña. Esperan el sábado para que el pastor local o el maestro de turno se explique la palabra de Dios o el estudio correspondiente a la escuela sabática, pero no estudian en sus casas, no escudriñan. Número dos, pensamos que si alguien que es conocido, que es famoso, que es un buen predicador, lo dice, pues entonces debe ser cierto. Y no somos como los berianos. No comparamos lo que dice la palabra de Dios con lo que quien quiera se ponga en el frente diga. A partir del año 80, Ford ya no creía que era bíblico ese argumento. Es decir, él rechazaba por completo la idea de este principio año día a año. Vamos a seguir en la siguiente diapositiva. Repito que esta noche es solamente los puntos generales acerca del tema del progresismo. En la semana veremos en qué cosas el progresismo se ha filtrado en muchos lugares de nuestra iglesia de este séptimo día. Bien, así que esto podemos pasarlo para el día de mañana. Este punto sí es importante estudiarlo ahora y también repasarlo. El principio apotelesmático es un título, un nombre verdaderamente un poco extraño, sin duda, pero ¿a qué se refiere esto? Un tercer punto donde Ford hizo hincapié es en el principio denominado apotelesmático para interpretar profecías. ¿En qué consiste este principio apotelesmático? Una profecía cumplida o cumplida en parte o incumplida en el momento señalado puede tener un cumplimiento posterior o recurrente o consumado. Esto lleva a concluir que se pueden aceptar múltiples cumplimientos y aplicaciones de los símbolos proféticos. En este capítulo, Ford creía que el cuerno pequeño de Daniel se cumplió tanto en Antíoco Epífanes como en la Roma pagana, en la Roma papal y en el futuro anticristo. Por esta razón, Ford pensaba que los preteristas, historicistas, futuristas e idealistas tienen razón en lo que afirman y se equivocan en lo que niegan. Sin embargo, salvo muy pocas excepciones, ni los eruditos de la iglesia o incluso fuera de esta han aceptado el principio apotelesmático, ya que este lleva, evidentemente, si tú te das cuenta en este momento, ¿a qué se refiere este principio apotelesmático? Quiere decir que una profecía se puede cumplir en muchos momentos de la historia y de diferente manera. Es decir, nos deja literalmente en una confusión absoluta, porque no podemos tener seguridad de que esta profecía ya se cumplió o se va a cumplir, porque puede ocurrir indistintamente que ocurra varias veces en la historia de la humanidad. Lo más triste de esto es que estas ideas, lo que hacen con esta idea apotelesmática es que afirmemos que determinada profecía ya se cumplió, porque de esa manera estamos sosteniendo o apoyando una idea conveniente y favorable de acuerdo a las circunstancias. Es decir, para quedar bien con determinada iglesia o con determinado grupo religioso. Entonces, para resumir la parte de este principio apostolesmático, entendamos que la iglesia adventista del séptimo día tiene claro desde el principio de su fundación que las profecías se cumplen y que no tienen este principio. Es decir, no tienen varios cumplimientos a lo largo de una historia, porque de esa manera, entonces, no tendríamos realmente ninguna base para apoyarnos en la Biblia, porque sencillamente no tendríamos idea de cuándo ocurrió, cuándo va a ocurrir, de qué manera va a ocurrir. Es decir, quedaremos en la ceguera absoluta. Por supuesto, todo esto va llevando, evidentemente, también a desconfiar de la palabra de Dios, que es otro también de los puntos que en la actualidad se usan mucho en estas ideas. Por ejemplo,
que la Biblia ha sido mal traducida o que la Biblia habla en determinado contexto, pero que en la actualidad ya no aplica. En cuanto al santuario, otro tema importante, Ford predicaba que el día de la expiación comenzó en el año 31 y no en 1844. Si bien es cierto, yo a ustedes les voy a enviar estas diapositivas para que ustedes puedan tenerlo en su casa, por supuesto. Si bien es cierto, el segundo párrafo, Cristo está en la presencia del Padre desde el año 31, eso no quiere decir que Él no modifica la idea de las dos fases del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Si ustedes se dan cuenta que hay algunos términos aquí que no comprenden, eso a qué debe llevarnos, a que hay que estudiar más el santuario. Tarea para la casa, para vuestra iglesia, es que deberíamos darle mucha importancia al estudio del santuario. Pues estoy convencido que muchos términos acá ustedes quizás no los comprendan. Eso se debe evidentemente a que no estamos estudiando la palabra de Dios. Cuando Cristo ascendió, entró en la presencia del Padre y comenzó la primera fase de su ministerio, el antitipo del servicio diario en el santuario del Antiguo Testamento. Luego, en 1844, además de su ministerio intercesor, comenzaría la segunda fase, el juicio investigador, el antitipo del servicio anual. Esto es para mañana todavía. Y quiero ir terminando ya con la parte que tiene que ver con el espíritu de profecía. Como ya mencioné al principio, el progresismo lo que busca es socavar los puntos vitales de nuestra fe. Primero, naturaleza de Cristo. Número dos, espíritu de profecía. Número tres, el santuario. En este caso, el tema de Elena de White. Ustedes sin duda han tropezado de repente con amigos, con familiares, o cuando han viajado, han tropezado con algunas personas de la iglesia que ya no creen en Elena de White como profeta de Dios, que consideran sus libros como consejos nada más y que no aplican en nuestros tiempos y que solamente son buenos consejos. Veremos de dónde surge este problema. La raíz también ocurre con la apostasía omega. Toda la década del año 60, Ford fue un consumado defensor de la autoridad de Ellen White, lo cual también nos debe poner a darnos cuenta que no porque hoy seas o estés convencido de algo, debas sentirte tranquilo. De ninguna manera nadie está seguro si es que no está constantemente en comunión con Dios y estudiando la palabra de Dios. Ford en su momento también creía en esto. Se cuenta el caso que incluso llegó a despedir a un profesor de teología que se oponía a la inspiración divina de su escrito de Elena de White. Todo esto iría cambiando paulatinamente en los 70. A partir de entonces, solo consideró el papel de Elena de White en el aspecto pastoral, en lo concerniente a la edificación y la exhortación, pero rechazando cualquier tipo de autoridad en las áreas doctrinales. Es decir, Elena de White, según Ford y según muchos en la actualidad también, solamente es un libro que apoya en la consejería pastoral. Ante esto se debe indicar que en la Biblia, perdón, los profetas tuvieran sola autoridad pastoral, mientras que otros también tenían autoridad doctrinal. La autoridad profética siempre incluyó tanto la autoridad pastoral como también la doctrinal. Aunque Elena de White nunca dio origen a una doctrina nueva, sin embargo las visiones que ella recibió fueron de gran valor, valor incalculable, para aclarar el panorama bíblico cuando los pioneros no comprendían el mensaje. Cuando los pioneros decían, no podemos hacer nada más, el Espíritu del Señor venía sobre mí, dice Elena White, me llevaba en visión y me daba una clara explicación de los pasajes que hayamos estado estudiando y cuáles eran las instrucciones sobre cómo debemos trabajar y enseñar eficazmente. Muy bien, amigos. Quiero ya con esto terminar esta presentación. Un pequeño resumen hasta este momento. Número uno, quiero que ustedes se den cuenta de la importancia del tema. Si de repente es mucho texto, lo puedo entender, algunas expresiones que no conocemos, sin embargo, justamente de eso se trata. Que si nos damos cuenta que hay cosas que nos parecen extrañas, que nunca hayamos escuchado, eso nos debe levantar ese espíritu de investigación de la palabra de Dios. Porque si tú no te das cuenta de que en este momento nuestra iglesia
está siendo sacudida en el mundo entero por el progresismo, por la apostasía omega, entonces serás parte de ella. Y eso lo digo de verdad con mucho temor. Nadie está libre de esto, mis amigos. ¿Por qué? Porque lamentablemente en la actualidad la Internet, la tecnología, ha hecho que muchas personas que, por ejemplo, son parte de estas escuelas, de esas ideas de la nueva teología, puedan compartir y extender esas falsedades por todos los medios. Y lamentablemente la gente, repito, cuando ve que alguien que de repente considera un buen profesor o un buen pastor dice algo, no van a compararlo con la palabra de Dios. Eso debe quedar en el olvido. Desde hoy, Dios quiere que tú y que yo realmente seamos como los bereanos, que investiguemos más sobre el tema. Es un tema de actualidad. Como ustedes pueden ver, no comenzó ayer, comenzó ya hace varias décadas. Y lo más triste de esto es que hoy ya no se encuentra solamente supeditado a un solo lugar en el mundo, sino que está avanzando en todas partes. En la semana veremos de qué manera. Y sobre todo, quizás tú te des cuenta que hay algunas cosas que están pasando en nuestras iglesias que son un signo distintivo que realmente esto está avanzando. Algo que yo siempre digo en las iglesias que visito es lo siguiente. Cuando hacemos programas de jóvenes, por ejemplo, debemos aprovechar también para hacer estudio de estos temas. La mayoría de gente que cae en estos sistemas, en estas doctrinas o en la nueva teología, es porque sencillamente no estudia. Y eso lo voy a repetir toda la semana, para que nos quede grabado que si no estudiamos, si no comparamos todo lo que se nos dice, quien quiera que sea el que lo diga, entonces estaremos en mucho riesgo de sucumbir ante estas ideas. Recuerden que hay personas, también dijo Elena de White, que ya vio grandes estrellas que brillaban rutilantemente, pero que se perdieron en la más profunda oscuridad. No seas tú, no sea yo, una de estas estrellas. De modo que desde hoy entendamos que el progresismo es una realidad en nuestra iglesia. No está allí de casualidad, no ha surgido de por sí, es algo profetizado, que ya está entre nosotros. De repente, como les decía, ustedes tienen la bendición de estar de alguna manera un poquito aislados de esto, pero en el resto del mundo es algo bastante notorio. Y lo veremos en la semana punto por punto. En qué cosas el progresismo está o ha permeado dentro de nuestra iglesia. Comprendamos un punto. Evidentemente, el progresismo no se te va a abrir abiertamente, decirte, mira, deja de creer en el santuario, deja de creer en espiritualidad, deja de creer que Jesús no tuvo una naturaleza eh, perfecta, que realmente era hombre y Dios, por supuesto, pero que no tuvo semejanza de carne de pecado. No va a ser así. Lo va a hacer a través de otras cosas, a través de nuestros gustos. Porque a partir de esto, cuando consiga captar nuestros gustos, finalmente dentro de esos gustos va a ir metiendo, va a colocar en forma sigilosa estas doctrinas. Es por eso que tenemos que abrir los ojos y para ello es que hacemos estos seminarios. Que Dios permita que entendamos los tiempos en los cuales vivimos. No hay tiempo que perder, mucho por estudiar y mucha oración. Que Dios les bendiga.